Bueno muchachos, en este video vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con capacitores de acoplo y capacitores de desacoplo. Vamos a entrar en acción directamente. Vamos a ver qué es un capacitor de acoplo, muchachos. Vean lo importante de que ustedes comprendan bien a detalle lo que tiene que ver con los capacitores. Los capacitores no es simplemente un componente que me almacena energía, sino que tienen ciertas funciones y que esto en los teléfonos es muy común, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de configuraciones, en este caso los capacitores de acoplo y tenemos los de desacoplo. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillo, los capacitores de acoplo van en serie y los de desacoplo van en paralelo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una línea, una señal acá, pongo este capacitor de esta manera con respecto a tierra, que es lo común que nosotros encontramos, supongamos que aquí va un voltaje DC. Muchas veces tenemos pequeñas perturbaciones en la señal, pueden haber pequeñas frecuencias, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos este capacitor de esta manera, lo tenemos en desacoplo. ¿Eso para qué me va a permitir? Pues me va a permitir que todas las señales o todas las ondas que hay por allí se vayan a través del capacitor, ¿bien? Y me deje solo una señal continua, lo más continua posible. Esto es un capacitor de desacoplo. En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un circuito y aquí tenemos otro, pero resulta de que tenemos un desbalanceo en la señal. ¿Cómo así un desbalanceo? Puede ser que esta señal de acá tenga 3 voltios y la de acá tenga 5 voltios. Entonces, ¿cómo hacemos para acoplar esas dos voltajes? Porque no podemos acoplarlos directamente. Entonces, supongamos que esta señal de acá es una onda sinusoidal de salida, pero este tiene una señal de recepción, es activa a 5 voltios. Entonces resulta de que para poder acoplar estas señales no es solamente mandar un cable de un punto a otro, sino que tenemos que acoplarlo, y este acoplo lo hacemos con un capacitor. Esto es muy común, si ustedes lo recuerdan, y esto lo vimos en las clases pasadas. ¿Qué pasa si nosotros conectamos un micrófono universal al teléfono, o que vamos a medir el micrófono y resulta de que una de las líneas no nota nada? Y eso es por el capacitor de acoplo. Resulta de aquí que tenemos el circuito, el codificador, él lleva un capacitor de acoplo para poder acoplar un voltaje que me va a mantener en alto ese micrófono. Resulta de que el micrófono, los análogos funcionan de que tengan un voltaje. Aquí vamos a tener el mic, vamos a poner que esto es un mic, y a tierra. Entonces acá iría un voltaje de ¿cuánto? 1.8 voltios. Entonces a este voltaje que va por acá se le conoce como mic bias. Es el voltaje que debería aparecer 1.8, 2.8 voltios. Pueden ser 2.8 voltios también. Entonces no podemos enviar ese 2.8 voltios directos al microcontrolador o a nuestro receptor, porque pues no, él no funciona de esa manera. Él va a detectar una señal DC. Aparte de que la señal DC, si nosotros lo viéramos en una imagen, si quisiéramos, vamos a tener un offset, y a partir de este offset, que ese offset lo da ese voltaje, que puede ser 1.8, 2.8, 3 voltios, con el voltaje que se defina, y a partir de allí entonces va a aparecer la onda. Yo quiero quitar ese offset, y para quitar ese offset simplemente ponemos un capacitor, ¿sí? Colocamos un capacitor y ese offset se pierde y se generaliza en la señal GND. Bien, entonces vamos a ver todo esto que está bastante interesante, no es nada complicado, va a ser un video muy cortico, porque esto es muy sencillo, pero que lo comprendan. Ahora, es muy importante que, por ejemplo, un capacitor de desacoplo se puede puentear. No, porque entonces mandaríamos directamente esa señal o ese voltaje a tierra. Entonces no es adecuado. Un capacitor de acoplo se puede puentear, tampoco. ¿Por qué? Porque entonces vamos a enviar un voltaje incorrecto a una señal. Entonces es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos enviar un voltaje por allá a donde no debe ir, ¿cierto? Entonces no se pueden puentear. Muy importante, muchachos. Si ustedes tienen un micrófono que no le funciona uno de sus lados, o que no le marque valor, pero tienen el voltaje, no se preocupen. Muchas veces es porque tienen un capacitor de desacoplo. Entonces tienen que ir al capacitor de acoplo, perdón, es un capacitor de acoplo, y medir uno de sus extremos. Uno de sus extremos me debería marcar un valor y el otro no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pues está en serie. Ahora vamos a pasar acá. Yo tengo aquí un pequeño experimento que lo he realizado. Es muy sencillo. Simplemente véanlo de esta manera. Aquí tenemos una señal de entrada, una señal senoidal de 2 MHz. Vamos inicialmente a ver cómo es que funciona el capacitor de acoplo. Entonces tengo un capacitor en serie a esa señal, y acá pues tengo el osciloscopio. Entonces si nosotros
tenemos de esta manera, obviamente, pues debidamente aterrizado para que funcione. Entonces, si está de esta manera, la señal debería aparecer. Entonces, a la entrada vamos a tener una señal senoidal y a la salida deberíamos tener la misma señal senoidal. Incluso vamos a probarlo con dos cables. Bien, entonces voy a conectar el otro cable acá. Bueno, entonces acá tenemos ya definitivamente ya armado, montado el osciloscopio. Tenemos en este caso, eh, estoy captando con el canal 1, estoy captando la señal de entrada y el canal 2 estoy captando la salida. Si ustedes se fijan, la señal es exactamente la misma una de la otra. No tienen ningún desfase porque no hay ningún componente que me permita desfasar esa señal. Para poder desfasarla tendríamos que generar una carga. Entonces, en este caso, exactamente la misma señal de entrada la tenemos de salida. Bien. Por eso es que yo si las centro, ambas señales se ocultan una tras de la otra. No van a estar desfasadas. Ahí vemos lo que es la señal. Es exactamente la misma señal. Ahora, esto tenemos un capacitor de acoplo. Ahora, este capacitor de acoplo obviamente también va a trabajar a cierta frecuencia. No va a trabajar desde cualquier frecuencia. Tendrá un punto o una frecuencia específica para que comience a decaer lo que es su tensión de salida. Por ejemplo, ahí lo tengo en 2 megahertz. Si yo aumento, fíjense cómo decae la señal. La señal comienza a decrecer con ese capacitor. Entonces también hay que poner un capacitor adecuado para cierta frecuencia. Si yo pongo una frecuencia menor, supongamos que ponemos 1 kilohertz, obviamente la señal se va a ver normalmente, no va a tener si ustedes se dan cuenta, ningún desfase y no vamos a tener ninguna pérdida. Bien, ahora, esto es un capacitor de acoplo, me permite acoplar una señal de un punto a otro. El voltaje va a pasar. ¿Qué pasa si en vez de tener un voltaje alterno, enviamos un offset? Vamos a hacerle un offset a la señal. Entonces, es muy sencillo. Vamos aquí a buscar en las funciones del generador de funciones un offset. Y si ustedes se fijarán, la señal amarilla va a empezar a subir. Voy incluso a bajar ambas señales. Voy a bajarlas más o menos por aquí. Esta la voy a bajar un poquito acá. Igualmente la azul también la voy a bajar para que me queden exactamente alineadas las dos señales. Ahí. ¿Listo? Entonces se van a fijar algo acá muy interesante. Vamos a seleccionar el canal 2 para que sea el canal 2. Si esa señal, cuando pasa a través del capacitor, está bien acoplado, el capacitor está en buenas condiciones, el offset o el azul no se va a mover junto al amarillo. El azul se va a quedar en su punto mientras el amarillo va a comenzar a subir. Se fijarán acá. Voy y subo 1 voltio, subo 2 voltios y subo 3 voltios. Ahí se me mueve acá. Vamos a seleccionar aquí el canal 2 para que se me establezca ahí la señal. Y se fijarán que si yo selecciono otra vez canal 1, el 0 voltios lo tenemos acá, bien, pero la señal está por encima, ¿sí? Está por encima del nivel que deseo. O sea, a mí no me sirve tenerle un offset a esa señal. Entonces, para quitarle ese offset, simplemente cojo y centro la señal. Incluso esto lo voy a centrar acá y este lo centro ya. Ahora, hay que centrar la señal. Ya tenemos perfectamente centrada. Voy a bajarle ese offset, se fijarán. Yo le bajo el offset y obviamente la señal va a bajar. Solo la amarilla, que es la de entrada, la de salida se va a mantener en lo que es exactamente en la señal de 0 voltios. Obviamente, si ustedes se dan cuenta que si yo la muevo, obviamente ella se va a querer mover también con la otra, pero ¿qué pasa? Que el capacitor ya pierde esa diferencia potencial y se va a mantener en un solo nivel. Entonces, eso es un capacitor de acoplo, muchachos. Bien. Ahora, vamos a hacer el otro ejemplo. Entonces, ¿cómo sería un capacitor de desacoplo? En este caso es simple, ya no voy a necesitar las dos señales porque la misma señal de entrada va a ser la misma señal de salida. Simplemente voy a coger acá y coloco un capacitor a tierra. Eso es un capacitor de desacoplo. Si ustedes se fijan, vamos a desconectar el capacitor, ¿sí? Y simplemente ustedes se fijarán acá, vamos a colocar de nuevo canal 1. Voy a subirle acá. Y este offset vamos a quitárselo.
Voy a conectar, voy a apagar el canal 2 temporalmente, que no me interesa. Bien. Ahora lo voy a coger y lo voy a colocar en paralelo a la señal. ¿Listo? Voy a conectarlo ahí. Y lo voy a conectar en paralelo a la señal. Lo conecto y se fijarán que dirán, no sé, no, pero no sucede nada, no cambia la señal. Claro, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la frecuencia en el cual tiene que actuar está por debajo de lo normal. Tengo un kilohertz, incluso esto lo podemos ver aquí, la frecuencia. ¿Sí? Ahí tenemos un kilohertz. Voy a abrir acá las medidas y voy a hacer que el tamaño sea un poquito más grande para que lo puedan apreciar. Ahí tenemos un kilohertz. Bien, que el voltaje pico a pico se fijarán acá. Yo también puedo modificar esos parámetros. Voltaje pico a pico. Listo, selecciono. Tenemos 3 voltios pico a pico. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si yo aumento la frecuencia? Pues llegar a un punto de corte, como estuvimos viendo en la clase pasada sobre los filtros, ¿sí? Entonces, es igual, de igual manera, esto va a trabajar como un filtro, es similar, ¿sí? Por eso también le suelen llamar filtro, solamente que en este caso es un solo capacitor y se le conoce o como como acopladores o desacopladores de señales. Entonces, fíjense que yo voy a subir acá a las características, voy a subir la frecuencia. ¿Sí? Recordemos que tenemos 3 voltios pico a pico. Voy a subir la frecuencia. Subo la frecuencia y ahí no pasa nada porque tenemos la frecuencia, no está llegando a la frecuencia de corte del capacitor. Vamos a subir más todavía y vemos que no pasa nada. ¿Sí? Ya incluso allí, no sé si se logra apreciar, ya bajó un poquito la frecuencia, el voltaje pico a pico. Ya no hay 3 voltios pico a pico, sino 2.88. ¿Sí? A 30 kilohertz. Vamos a subirlo a 40. ¿Sí? Ya bajo más todavía a 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kilohertz y ya la frecuencia está por debajo. Perdón, el voltaje pico a pico está por debajo del voltaje inicial que le estamos inyectando 3 voltios. Ya no hay 3 voltios, hay 2.24. ¿Listo? Voy a bajar un poquito el trigger para que no se me pierda la señal. Y voy a aumentar ahora de 100 en 100, 200. Fíjense cómo baja abruptamente esa señal. Voy a bajar más aquí. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1 megahertz. Ya en 1 megahertz la frecuencia está definitivamente desfasada. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a colocarlo en modo swap, que lo que me va a permitir es verificar o medir esas señales. Entonces, para poder medir ese swap, es sencillo. Vamos a desconectar el canal 2. Voy a conectar aquí este cable, que este cable lo tengo en la señal de sincronización del generador de funciones. Vamos a activarlo. Vamos a seleccionar aquí y seleccionamos el canal 2. ¿Sí? 1 voltio pico a pico allí. Vamos aquí donde dice canal 2. Seleccionamos por 1 para que no se me pierda la señal. Vamos a bajar el voltaje. Listo. Vamos a subir esto. Esto es como para sincronizarlo para que la señal se me vea adecuadamente. Bien. Voy aquí, lo sincronizo. Ahí se puede analizar. De igual manera como en el ejemplo anterior, en la clase anterior, vemos la frecuencia de trabajo está normal, está estable. ¿Por qué? Porque tengo una frecuencia, vamos a empezar por 100 Hz, ¿sí? 100 Hz y vamos a terminar en una frecuencia de 5 MHz. ¿Listo? Para que se den cuenta. De igual manera, me va a atenuar, va a tener una frecuencia, obviamente. ¿Sí? Esto lo vamos a bajar a 1 MHz para que sea más. ¿Sí? Y allí tenemos entonces la frecuencia que llega a atenuar. Entonces llega un punto de que me atenúa la frecuencia. Esto ya es un capacitor de desacoplo, muchachos. Esto es muy común, sobre todo en las partes de la fuente donde va a tener ruido, para poder minimizar ese ruido. Entonces, entre más alto la frecuencia que tenga ese ruido, pues podemos utilizar un capacitor de menor capacidad. No es necesario tener un capacitor, supongamos que de 10 microfaradios. Vamos a colocar acá, tengo uno de 2.2, ¿sí? Tengo en este caso uno de 104. Si ustedes se dan cuenta, ahí
desconecté el capacitor, ya no tiene capacitor, pero aún así se atenúa. ¿Y eso es por qué? Porque como estoy en la protoboard, tiene capacitancias parásitas. Entonces también me va a atenuar esas frecuencias. Bien, ahora vamos a colocar uno de 2,2 y ya fíjese cómo me atenúa esa frecuencia. ¿Qué sucede? Que la respuesta del capacitor electrolítico no es igual o no es tan adecuada como un capacitor cerámico o de poliéster. Bien, ahí tenemos cómo se atenúa esta señal. Fíjense que yo voy a tratar de centrar esta señal. Véanla, acá está atenuada la señal. Ahí vemos que está, ya se atenúa la señal. Entonces, supongamos que tenemos cierta frecuencia o un ruido en esa línea. Este capacitor me va a servir. Por eso es que vamos a ver capacitores cerca de los circuitos integrados. Siempre es importante comprender eso. ¿Qué significa? Fíjense, muchachos. Si ustedes analizan un circuito, un diseño, siempre vamos a tener que capacitores acá en paralelo conectados a tierra y esto va que hacia un voltaje, supongamos que 5 voltios, pero siempre vamos a tener capacitores polarizados allí. Sí, ellos no están de bonito, ellos están es para filtrar esa señal que muy probablemente tenga ruido y entonces me va a servir eliminar ese ruido. Bien, entonces quería compartir esto con ustedes, este corto video, muchachos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si tienen alguna idea de algún video que quisieran ver, me lo dejen saber en la caja de comentarios. Y muchachos, muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerde que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.